Partamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Eugenia Grosso, soy la fundadora del proyecto Camalote Libros, en que se encuentra colaborando junto a Choroy Edición. En este contexto hemos organizado esta conversación sobre el libro titulado Psicofármacos, Política y Vida Cotidiana. Este libro se trata de un ensayo post-pandemia COVID que todavía no se encuentra sufriendo sus consecuencias. Eh, en un campo interdisciplinario, el autor analiza el surgimiento del neuroléptico, sus condiciones de posibilidad y en la utilización que se extiende hoy en día sin interpelar al campo biomédico. Antes de iniciar la conversación, en primer lugar presento a la autora del libro, su nombre es Sandra Caponi. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Obtuvo su doctorado en la misma disciplina en Brasil, donde inicia su carrera como docente. Actualmente es catedrática del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad de Santa Catarina. Ha sido investigadora y docente invitada en múltiples universidades y países. Sus investigaciones siempre se han centrado en las investigaciones biomédicas, en particular en la psiquiatría. Bueno, y junto a esta noche la doctora, junto a Sandra Caponi, conversarán esta tarde Felipe de Pontes y Luigi Gómez, quienes son psicoanalistas aquí en Chile. Antes de partir, voy a realizar una pequeña reflexión en torno a uno de los capítulos del libro, antes de darle la palabra a Sandra y a los conversadores. Bueno, Sandra, quería comenzar, por supuesto, por felicitarte por el libro, eh, comentarte acerca de lo que particularmente me ha parecido muy interesante sobre lo que has trabajado en relación a la psiquiatría y el sufrimiento femenino y cómo la psiquiatría hegemónica concibe a la mujer y sus posibles tratamientos. Tu análisis sobre el uso de psicofármacos cuya prescripción y consumo parecen ser considerablemente mayor en mujeres, aparentemente sintonizando con las lógicas de mercado y del patriarcado en un contexto neoliberal. De esta manera, acallando malestares y sufrimientos que son más bien respuestas legítimas a entornos de opresión, transformando los sufrimientos de las mujeres derivados de condiciones sociales adversas, de abusos y acoso cotidiano, en patologías predominantemente femeninas como son la depresión y la ansiedad. En esta lógica me pregunto por el silencio de la psiquiatría crítica, quizá el mismo silencio opresión de las mujeres profesionales de ese campo. Paradójicamente pienso en la propuesta de Ana María Fernández, quien posibilitó en Argentina acuñar nuevas propuestas en el pensar hacer de muchas psicoanalistas y hoy trabajar desde un psicoanálisis postpatriarcal. Bueno, Sandra, dado que trabajo con mujeres en el ámbito, en mi caso, de los consumos problemáticos, tu trabajo me motivó para abrir esta conversación. Les dejo la palabra entonces a Felipe, a Sandra y Luigi para que puedan conversar. Perfecto, genial. Yo primero te quiero agradecer y quiero agradecerles a todos la invitación y bueno, particularmente a Eugenia que organizó todo este encuentro y bueno, con la que tuvimos varios idas y venidas de mails y de Ujú. fechas y con Henry también, que lamentablemente por cuestiones de horario no va a estar presente hoy. Bueno, agradecer a Felipe y a Luigi por las cuestiones que, en fin, que ya me hicieron llegar y que imagino que surgirán otras. Agradecerte, Eugenia, por estas referencias a las cuestiones de género que aparecen en el trabajo. Ujú. Es un tema que me parece que es importantísimo de ser analizado. Todo el tema de el biais de género que atraviesa la historia de la psiquiatría, y yo soy muy cuidadosa, que no me refiero mucho al psicoanálisis porque no es el campo que yo he trabajado.
Vengo ¿Mm? trabajando con historia de la psiquiatría ya hace algunos años, muchos, y el sesgo de género, bueno, se verifica a lo largo, el biais de género a lo largo, el sesgo se dice en español, el sesgo a lo largo de toda la historia de la psiquiatría, ¿no? Bueno, cuando uno lee los textos de Kraepelin, los textos de los psiquiatras del siglo XIX, como Moreno, Mañán, y cuando uno lee los textos de Charcot, es muy impresionante el lugar que ocupa la mujer en ese imaginario que se viene a la cabeza de esas mujeres en los teatros de Charcot, desmayándose, y todos los médicos observando, que a mí me parece hoy, visto desde hoy, como una foto de lo que sería una machosfera en el siglo XIX, ¿no? Parece como que están todos esos hombres ahí mirando a esas mujeres que se desmayan y que se desnudan. En fin, todo esto me parece un tema infinito que se puede trabajar desde diferentes perspectivas. La mencionás Ana María Fernández, yo realmente no la conozco, pero voy a ir atrás del material de ella. Como te digo, yo me he centrado más en la crítica a la psiquiatría, pero me Ujú. parece que también es muy interesante estos abordajes que son nuevos e interesantísimos sobre el biais Sí. de género, sesgo de género en el campo del psicoanálisis también y de la Mm, propia mm, psicología, ¿no? Así ujú. que, bueno, te agradezco la indicación, voy a ir No, atrás. muchas gracias, Sandra. Buenas tardes a todos, a todas. Eh, Primero, partir por agradecer a Eugenia Gross, a Camalote Libros por la invitación, también a la editorial Soroy por la publicación del libro y particularmente a su autora, Sandra Caponi, por la manera tan clara de articular política, la historia de las enfermedades, de la psiquiatría, sus tratamientos y los efectos sociales y subjetivos, particularmente en las mujeres y en los niños. Tengo varias preguntas para Sandra que- para poder conversar, ¿no? Entonces, lo primero que quería preguntar, Sandra, tiene que ver con cómo la gestión de la pandemia, del COVID, del 2020, que es el contexto en el que se escribe el libro, me parece. ¿De qué manera la gestión de la pandemia, tanto en Brasil, entiendo que en esos momentos estaba, bueno, tal como ahora en Brasil, como en el mundo, motivaron la escritura del libro? Fue bueno, para todos nosotros, ¿no? Fue un periodo tan extraño. Y, aquí en Brasil se vivió de una manera muy particular, porque nosotros estábamos con el gobierno de Bolsonaro. Entonces fue algo muy, muy, muy asustador, porque yo vivo en un estado, que es un estado, es el estado de Santa Catarina, que es el estado más bolsonarista de todo Brasil, lamentablemente. He hecho mi carrera y mi vida aquí. Y la ciudad es bellísima, pero tiene ese problema. Y la universidad es maravillosa y no tiene nada que ver con eso. Y aquí en la ciudad y en el estado se vivió de una manera muy espantosa, porque uno tenía al mismo tiempo acceso a cómo, bueno, hablaba con los amigos que estaban en Argentina, que estaban en España, que estaban en Chile, en otros lugares, y uno veía que las cosas más o menos se estaban organizando. Aquí fue algo muy diferente. Aquí fue sálvese quien pueda. Y fue, no podemos motivar el aislamiento porque importan más los lucros, la ganancia, no podemos parar la economía, no se puede parar la economía por invertir y esta cuestión de que no se puede parar nada porque no hubo aquí cuarentena, no hubo aislamiento, solo algunos pocos días. Entonces era cada uno cuidarse por sí y las personas que tenían que exponerse se tenían que exponer como pudieran, los ómnibus llenos, en fin. Lo que se vio entonces, no solo en Santa Catarina, sino en todo Brasil, se vio en Manaus, en fin, bajo Bolsonaro fue realmente el peor
momento para tener una presidencia así. Se motivaron muchas terapéuticas alternativas. Claro, estoy hablando antes de que hubiera vacunas, pero hubo unos movimientos antivacunas muy fuertes que existen hasta hoy, y que lamentablemente tuvieron impacto en otras vacunas, como sarampión, poliomielitis. La gente no se quiere ahora más vacunar. Hubo toda una campaña del gobierno antivacuna y ahora con el gobierno Lula se está intentando revertir con mucha dificultad porque la gente le ha quedado esta cosa de que todo lo que le ocurre ahora tiene que ver con las vacunas. Hace unos días la señora que trabaja aquí en mi casa me dijo que su marido estaba enfermo y eso era porque él se había puesto la vacuna de COVID. No, le digo, no es, pero bueno, no hubo modo. Y aquí se fomentaron lo que se llamaban terapias preventivas con cloroquina e ivermectina, que se usa para las pulgas, creo que para los piojos, no sé, para las pulgas, la ivermectina. Es un antiparasitario. Y se daban, el gobierno daba cajas que repartían en las casas con estas medicaciones, cloroquina, que son medicaciones que tienen efectos hepáticos terribles, que se dan una por mes si hay un problema, pero acá se daban todos los días, y empezó la gente a morirse de otros problemas de corazón, problemas hepáticos, por esta cantidad de medicaciones totalmente bueno, empezó en Francia con este señor que se llamaba Didier Raoult, que creo que ahora le han retenido ¿cómo se dice? Su autorización como médico. Eh, y aquí era constantemente, se escuchaba en la televisión, se escuchaba todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, que la gente tenía que tomar cloroquina e ivermectina, que no sirven absolutamente para nada. Inclusive, bueno, yo, mi dentista, cuando yo fui al dentista me decía, no, tenés que tomar cloroquina. Bueno, en fin, entonces era un contexto de pesadilla porque era mucho más que estas cuestiones del aislamiento, que también uno se tenía que aislar porque no se podía uno arriesgar a la convivencia. Pero, digamos, lo que era el marco institucional era ese, y por eso hubo tantos problemas, tantas muertes, asfixia, en fin, muertes por falta de oxígeno. Fue realmente un momento muy feo. Y bueno, y en ese momento, claro, estaba todo el mundo extremadamente deprimido, con miedo, con pánico, hubo situaciones de mucha ansiedad. En ese momento también nosotros hicimos una investigación sobre salud mental en la universidad con estudiantes de, de la universidad de graduación y de posgraduación, y también verificamos que los que más afectados estaban eran las mujeres, las disidencias sexuales y los chicos racializados que habían entrado en la universidad por cota racial. Ellos eran los que más diagnósticos recibían, los que más medicamentos estaban tomando. Bueno, la pandemia fue terriblemente desigual porque afectó más a los trabajadores pobres. En ese momento también hubo más violencia de género por el encierro. Y claro, los adolescentes y los chicos sufrieron espantosamente la cuestión del aislamiento cuando se podía hacer, ¿no? Cuando era posible hacer el aislamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, estaban lejos de sus afectos, no podían encontrarse con los amigos y se empezó toda la vida social a pasar por las telas, ¿no? Por los computadores, por los dispositivos electrónicos, las redes sociales, etcétera. Lo que acaba siendo un otro problema, ¿no? En el sentido de que se mantiene hasta hoy de aislamiento social que producen estos dispositivos. Eh, por un lado los ayudaba, porque era así que podían estudiar, por ejemplo, no iban a la escuela, pero por otro lado los aislaba, porque no tenían sus relaciones con sus amigos,
sus enamorados, todas esas cuestiones. Bueno, entonces fue en ese contexto que apareció este problema de salud mental tan eh, compleja que yo creo que continuamos viviendo hasta hoy, como en la pospandemia, con tantos chicos, adolescentes, jóvenes y niños hipermedicalizados y hiperdiagnosticados por, bueno, una cuestión que nos afectó a todos y que a ellos, a los jóvenes, los afectó de una manera, me parece, más fuerte, ¿no? Más potente. No sé si te respondo, pero ese fue el marco, digamos, de aparición de todas estas discusiones. Sí, perfecto, ¿no? Y que tenía sus particularidades. Me estaba acordando de, a propósito de lo que mencionabas de Bolsonaro, claro, en Brasil tuvo su manera particular de tratamiento de la pandemia, ¿no? Muy, claro, muy característica también a propósito del discurso de Bolsonaro, ¿no? Y la gestión de la pandemia, ¿no? Cómo se concibe en este caso el tema del COVID, digámoslo así. Me estaba acordando que salían imágenes donde tomaba algunos medicamentos o instaba a la población a que hiciera ejercicio como formas de prevenir el contagio, digamos así, ¿no? Sí, llegaron a Quería, hablar de ozonoterapia, que era ozonio por vía rectal, cosas así que no tenían ningún sentido, era una locura. Es que realmente quedamos en manos de personas que no tenían la menor preparación en el ámbito sanitario. Y entonces eran en general militares o personas así que no conocían nada de cómo regular la cuestión sanitaria. Nada de salud pública, digamos, nada de salud colectiva. Entonces, bueno, las maneras que ellos tenían de controlar la pandemia eran las más descabidas. algo dijiste en este sentido, Sandra, pero me gustaría si podrías referirte a esto, porque da la impresión en lo que tú refieres, ¿no? Y lo que se vivió en el tiempo de la pandemia, que se reforzó la lógica de la medicalización del sufrimiento, ¿no? Y el tratamiento por vía del aislamiento también, ¿no? Que fue una cuestión en algún momento para evitar los contagios, pero parece que reforzó una lógica de pensar estas cuestiones desde el punto de vista individual. No sé cómo lo piensas tú, Sandra. Sí, me parece que hubo una respuesta que tiene que ver con probablemente con el miedo, ¿no? De no querer exponerse y de aislarse. Lo digo porque, bueno, me pasó a mí también, no sé, no me gustaba ir ni al supermercado, iba hasta, en fin, uno intentó cuidarse lo máximo que podía y esto, porque también, en fin, uno sabía que podía perjudicar a la gente que uno quiere, al marido, los chicos, entonces, bueno, uno se preocupa por todas esas cosas. Creo que eso llevó a una cuestión medio em, como una especie de vuelta para adentro, digamos así, como una individuación de la responsabilidad o como una idea de que, bueno, nos salvamos solos. Aquí cada uno se cuida, por lo menos estoy hablando aquí de Brasil, ¿no es cierto? Cada uno se cuida solo, cada uno se salva solo. Lo colectivo acá se cayó, no hubo, era cuestión de sálvese quien pueda, más o menos. Entonces, yo creo que eso llevó mucho a procesos de individualización, de aislamiento, de personas que, bueno, eh, mucho miedo de exponerse, mucho miedo de salir. Y eso creó en la cabeza de los chicos, creo, de los jóvenes, de los adolescentes y de los niños, em, esta idea de que todo se puede resolver online, de que todo es individual, todo es resuelto, bueno, y ahí aparecieron los problemas que tienen que ver con, bueno, otra forma de vivir, que nosotros no conocimos. Bueno, yo soy una señora grande, pero yo nunca había vivido nada semejante a esto, jamás, nada semejante al COVID. Entonces, yo creo que para los jóvenes,
Eso debe haber sido una situación de mucho desamparo y en el único lugar donde encontraban alguna interacción era en el campo online. Eh, claro que las clases se daban online, los juegos se hacían online, se encontraban los chicos para jugar online, pero eso fue creando como una especie de cultura, me parece, ¿no? De cultura de aislamiento y de que cada uno tiene que resolverse la vida solito. Yo no sé, un poco el prefacio de Emilio se refiere un poco a eso y en las preguntas aparece este tema, si se puede hacer alguna relación entre ese aislamiento y esa individuación y el aislamiento que produce la clorpromacina o el aislamiento o la neutralidad emocional, la sedación que producen las drogas psiquiátricas. Y bueno, y yo creo que si no hay una relación de causa y efecto, no es que uno causa al otro, creo que se dan de una manera concomitante. Eh, por ejemplo, con la epidemia de COVID, empezaron a haber muchos chicos internados por trastornos mentales en los hospitales, cosa que no había. Se empezó a hacer una cosa normal. En España, por ejemplo, eh, las salas de pacientes adolescentes y niños en los hospitales psiquiátricos o hospitales generales que tienen ala psiquiátrica, había lista de espera. Lo mismo en Brasil. Eso tiene que ver mucho con una cultura de, bueno, em, probablemente del sufrimiento que provocó la pandemia, ¿no? Y no saber administrar esa cuestión, eh, que creo que nos costó a todos, pero que a los chicos les costó más. Sí, sin duda, y que me da la impresión, Sandra, por lo menos la impresión que yo tengo acá en Chile, es que eso nunca fue muy tematizado. Me acuerdo que inicialmente con las cuarentenas que aquí fueron bien estrictas, la gente, alguna gente, porque también hay que ver en qué condiciones se puede hacer cuarentena, es distinto hacer Sí, cuarentena y teletrabajo. Bueno, de partida hay cosas que no se pueden hacer de manera remota y no hay las condiciones para hacerlo, ni el trabajo, las características del trabajo lo permiten, digámoslo así. Pero además las condiciones de estar en una casa hacinado, ¿no? Donde hay violencia, en fin, son bien distintas que tener un espacio donde... Pero incluso en esas condiciones que al principio la gente estaba muy entusiasmada, al poco tiempo la gente se empezó a dar cuenta que más allá de que era muy cómodo levantarse y no tener que viajar hasta el lugar de trabajo, en algunos casos estar solo en la casa trabajando todo el día sin poder tener relación con otros ni circular por la ciudad, tenía una serie de efectos que no se calcularon al principio, ¿no? Y que yo ujú, creo que todavía no tenemos muy tematizados en términos de lo que tú dices a propósito también de la infancia y de lo que implicó en los jóvenes ese aislamiento, ¿no? En el tema escolar, en el tema social. Sí, me llamó mucho la atención, yo te ponía la analogía que hace Emilio Bacheto a propósito de los efectos, que hacía la analogía que tú mencionabas a propósito de los efectos de aislamiento, tanto en este caso de la gestión de la pandemia, pero también de los efectos respecto a la clorpromacina, y ahí uno podría hacer una serie también con la institucionalización de la locura, digámoslo así, pero que tienen efectos de aislarlo, por lo menos en el tratamiento moderno, digámoslo así, de la locura ha sido ese, ¿no? Como el tratamiento sí. del... Sandra, pasando un poco a otro tema que también me parece muy interesante, que aparece en el libro, que tiene que ver con una consideración, me llamó mucho la atención el tema a propósito que tú trabajas en detalle, a propósito de la historia de la clorpromacina y también de los efectos respecto de la subjetivación, ¿no? Especialmente en las mujeres y en los niños. Me interesó poder plantear algo en términos más generales sobre la salud mental, ¿no? En el libro citas
en alguna parte citas las orientaciones sobre servicios de salud mental comunitaria de la OMS del 2021 y su crítica al 21. modelo y su crítica al modelo psiquiátrico centrado en la definición y multiplicación de diagnósticos psiquiátricos y terapéuticas farmacológicas. Entonces, en ese sentido, Sandra, quería ver un poquito que pensaba, ¿no? Organismos de la OMS, aquí en Chile tuvimos un plan de salud mental que tenía una posición crítica respecto del tratamiento, digámoslo así, individual y que tenía todo un componente comunitario en función del libro. ¿Qué podrías decir tú, Sandra, a propósito de la salud mental, de estas, posiciones de la psiquiatría crítica y de los tratamientos que no necesariamente consideran el padecer, el enfermar como algo individual, reducido a un desbalance bioquímico, digámoslo así, sino que tiene otras determinaciones sociales, ¿no? Sí, 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 es interesante porque las directrices de la OMS del año 2021 vienen indicando necesidad de pensar la salud mental a partir de esa perspectiva, centrada en la persona y atenta a los derechos, pero bueno, lamentablemente hoy hegemónicamente tenemos una psiquiatría, una salud mental que está centrada en la psiquiatría. Muchas veces hasta la propia psicología acaba siendo como subordinada al discurso psiquiátrico, como un auxiliar del discurso psiquiátrico, que el discurso psiquiátrico es prescriptor, digamos, es el que prescribe los fármacos. Em, y, y yo creo que existen varias alternativas extremadamente interesantes. Hay muchas alternativas. Por ejemplo, aquí no, bueno, en Brasil hay algunas alternativas interesantes de desmedicalización, de salud mental comunitaria, pero a mí me parece que aún se quedan muy en lo que serían los centros de atención psicosocial, que son centros de atención realmente donde el uso de drogas psiquiátricas es lo que predomina. Entonces son personas que no están institucionalizadas, pero van adentro de los hospitales, de los centros de atención psicosocial, que son hospitales de día, no son hospitales, son espacios de convivencia, digamos, donde hay terapeuta, pero bueno, ni tanto, hay aquellas personas que hacen arte, dibujos, estas cosas, pero bueno, son personas que están muy medicadas. Entonces, yo no sé si, creo que todavía en Brasil no se ha hecho una crítica así radical sobre, bueno, aquí hay una lucha antimanicomial muy fuerte, muy, muy fuerte. Los manicomios prácticamente fueron todos desmantelados, pero se crearon esos espacios que son como mini manicomios, digamos, en el sentido de que si bien la persona no vive ahí, la cuestión de los diagnósticos y la cuestión de las drogas psiquiátricas acaba siendo más o menos la misma. Mucho uso de clorpromacina, mucho uso de antipsicóticos y son personas con muchas dificultades para comunicarse. eh, Justamente por el efecto de las drogas psiquiátricas. Hay otras alternativas que a mí me parecen personalmente mucho más interesantes, que tienen que ver con el diálogo con los expertos por experiencia, sobrevivientes de la psiquiatría, la cuestión del apoyo mutuo, el diálogo abierto, en fin, pero institucionalizar esas prácticas se hace muy difícil. Y ahora volvemos a este tema que estábamos hablando antes, ¿no? En un mundo neoliberal, todo pasa por el mercado. Antes de ayer, un psiquiatra en la televisión brasilera estaba siendo entrevistado, especialista en autismo, y él decía, bueno, hablaba sobre cómo se había extendido el tema del autismo con el TEA, trastorno de espectro autista. Inclusive la propia señora Austa, que fue una de las del College de London, una de las creadoras del TEA, dice, bueno, ya esta historia, este diagnóstico TEA no sirve
porque se refiere a personas tan diferentes, a un niñito que no tiene ningún tipo de capacidad de hablar y, en fin, y de articular ideas, que tiene algún déficit cognitivo, y a una señora que buscó su referencia en el TikTok para decir que es autista. Entonces tenemos así dice, el primero se mantiene estable y el segundo ha crecido enormemente. Bueno, ¿por qué me refiero a esto? Porque él dice en un momento, este psiquiatra que estaba haciendo comentarios sobre autismo, dice, bueno, hoy la asociación TEA, trastorno de espectro autista y déficit de atención con hiperactividad, ya casi, por lo menos en Brasil, se han unido. Entonces los chicos empiezan a tener los dos diagnósticos juntos. Y eso está creando un mercado impresionante. Él dice, es un business, es el business del momento, dijo. Esto es negocios millonarios que se están haciendo alrededor de esto. Y mencionó la existencia de cursos de capacitación. Y bueno, y yo agarré y me puse jugando así en la internet, buscando cursos y sale, pero así, 70 80 cursos caros, más económicos, online, presenciales, para capacitación en estas. Entonces son los medicamentos, las industrias farmacéuticas, pero también la industria de los diagnósticos, la industria de la formación, cursos, etcétera. Todo eso es un paquete que sí, digamos, muy funcional al neoliberalismo. Y el diálogo abierto y estas alternativas terapéuticas, me parece que está difícil competir con eso. Totalmente, Sandra, y lo que tú dices a mí me parece que lo dices en el libro, por eso es muy interesante también la historia de los psicofármacos, porque claro, yo tengo la impresión que aquí en Chile, por lo menos mi impresión, trabaja mi experiencia en la salud pública, tiene que ver con eso, que los intentos que vienen desde me parece que en algún momento del impulso de los años 60 de desinstitucionalización, de alguna manera tú lo señalas que a partir del 1980 hay como la psiquiatría biológica tiene como un nuevo impulso en términos de retomar el lugar frente a estos movimientos más críticos y toda la orientación, por lo menos aquí en Chile en salud pública, de tratamientos comunitarios, lo que significaron es que se generaron instituciones más pequeñas, ya no hospitalarias y centralizadas, sino que en territorios más cercanos a la gente, pero donde la lógica de la medicalización es la misma, ¿no? Y el lugar que tiene el fármaco y el diagnóstico es muy parecido al que tenían, más allá que los tratamientos naturalmente no son los mismos, a los que tenían hace 60 años atrás, digamos. Así. Bueno, No Sandra, te existe agradezco. contención. ¿Sí? No existe contención mecánica, digamos, pero hay Ah, otra sí, sí. forma. Bueno, Sandra, muchas Bueno, te gracias. agradezco mucho las preguntas. Muchísimas gracias. Eh, ¿voy, Eugenia? ¿Sí? Sí, Sí, ¿no? claro, sí. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Antes de intervenir, quería también, igual que Felipe, agradecer a Eugenia la invitación, a Camalote Libros, para poder charlar con la doctora Sandra Caponi. Sandra, mi nombre es Luigi, soy uno de los conversadores esta noche, psicólogo. También he sido autor en algunos trabajos en Choroy. Y tu libro eh, eh, me removió en varios sentidos. Yo trabajo en un psiquiátrico, eh, específicamente con jóvenes. Entonces te quiero hacer una pregunta más centrada en los niños, los jóvenes. Chile, a diferencia quizás de Brasil o Argentina, su modelo psiquiátrico, de hospital psiquiátrico, nunca fue tan masivo. ¿No? Me atrevo a decir que nunca fue tan masivo. Pero ha sido permanente. La Convención de Caracas, ¿no? Que impulsaba la eliminación
de los psiquiátricos en Chile no tuvo ese efecto, se han mantenido, pero acotados, ¿cierto? No tan masivo como me parece que en algunos lugares de Brasil, ¿no? No me acuerdo de un hospital Barbacena, ¿no? Conocerás, Terrible. ¿cierto? En Minas Gerais, ¿cierto? Que era como Sí, casi una ciudad terrible, completa, terrible. ¿no? Una ciudad completa psiquiátrica. Pero yo trabajo todavía en un dispositivo clásico de hospitalización para jóvenes con primer brote de esquizofrenia. Ujú. Entonces, tu libro me hacía pensar en dos líneas, en la psiquiatría infanto-juvenil, en el auge de la psiquiatría infanto-juvenil y en la ausencia de psiquiatría crítica. Ujú. Sí, Porque tú decías en el libro al principio, creo que el primer capítulo partes, por ahí la página 50, no voy a spoilear mucho el libro para que los asistentes puedan conseguirlo, pero decías tú, considero que este es un momento muy apropiado para proponer una reflexión sobre los límites y los alcances del modelo médico hoy hegemónico como forma de abordar el sufrimiento psíquico. Ujú. Entonces, creo que dejas enunciado una invitación, pero que a mí me cuesta mucho como pensarla en poder implementarla, ¿no? Y justamente por lo que tú decías, vemos hoy día que este modelo hegemónico o la psiquiatría biológica, aun cuando sus mismos promotores, ¿cierto? Se desdicen de algunos, como esta mujer que tú contabas sobre el diagnóstico de autismo, en otros momentos han sido también otros impulsores, como en el diagnóstico de TDA, ¿cierto? Hubo un tiempo también sí, sí. que rectificaba su posición, ¿cierto? Los impulsores del TDA, creo que también hubo algo parecido en el diagnóstico de bipolaridad en niños, pero a pesar de todos esos cambios de posición, de estos que en un principio fueron como maestros, digamos, ¿no? O impulsores del diagnóstico, a nivel formativo, a nivel de la práctica, como que sus mismos estudiantes no escucharan esas rectificaciones, ¿no? La máquina siguiera funcionando igual, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una pregunta eh, que al menos a nivel local en Chile, me gustaría que nos ayudes a pensar. ¿Cómo tú te imaginas que esta reflexión se podría llevar a cabo? Porque también hay mucho trabajo en psiquiatría crítica, a lo mejor afuera, pero que no se lee tampoco, es poco conocido, quizás en Chile. Y cómo se podría hacer, ¿cierto? También para que determinada evidencia a veces pudiera ser considerada, ¿no? Em, Como justamente lo que tú estás hablando, estos tratamientos de otro tipo, ¿no? Que a veces son desmerecidos o criticados por falta de evidencia, cuando a veces sí hay evidencia, pero que a nivel universitario en el que tú trabajas, ¿cierto? Son desmerecidos esas evidencias. Entonces, considerando lo que tú planteas, ¿cierto? También la escasa evidencia de la eficacia de los fármacos, ¿cierto? En jóvenes, en adultos, que quizás, bueno, puede ser una discusión en los adultos, pero en los niños y en los jóvenes efectivamente existe muy poca evidencia de que eso pueda ser un bien mayor, digamos, ¿no? Pero eso no deja que la psiquiatría infanto-juvenil siga emergiendo. Sí, sí. Antes de juntarnos contigo, acá con Eugenia y Felipe, hicimos una especie de cártel, un dispositivo de conversación, y nos dimos cuenta que habían países como España que era muy reciente la formalización de la psiquiatría infanto-juvenil. Recién en el 2010 se formalizó, digamos, la especialidad. Había países como Japón, nos dimos cuenta que no tienen derechamente la especialidad, ¿no? Entonces me acordaba yo de esos pediatras que eran tan elásticos, ¿no? Que me imaginaba, por ejemplo, el doctor Winnicott, Sí. un pediatra, digamos, ¿no? Pero que el niño estaba acompañado por ese especialista o por el pedagogo, ¿no? Y ahora ha surgido una nueva especialidad. Entonces mi pregunta para sintetizarla van dos. ¿Cómo te imaginas que esta reflexión que tú propones pueda estar más presente y pueda tener un efecto, ¿no? Político y un efecto en la clínica? ¿Y qué podrías decir del auge
de la psiquiatría infanto-juvenil con un contraste tan eh, en cuanto a la eficacia de los fármacos, digamos, ¿no? Porque para psicoterapia ya estaba hace muchos años existe la psicología infantil, ¿no? Esas son mis Sí. preguntas. ¿No? Gracias, Sandra. Excelente, no, yo te agradezco. Excelentes preguntas, excelentes cuestiones y lamentablemente yo no sé si te voy a poder responder. Te voy a responder más desde el deseo, lo que a mí me gustaría, pero no sé si va a ser muy útil lo que a mí me gustaría. Em, bueno, lamentablemente, ¿cómo llevar esto a, digamos, cómo llevar esta crítica, esta idea de la psiquiatría crítica al campo de la clínica? Yo creo que es totalmente posible y que hay esfuerzos en esa dirección en algunos lugares. A veces duran poco, pero por ejemplo en Inglaterra ha habido un programa de psiquiatría infantil desde otra perspectiva, desde una perspectiva completamente diferente, centrada en el niño, atenta a derechos, sin uso de fármacos o limitando el uso de fármacos a lo mínimo posible, etcétera, que duró un periodo, pero no, después hubo un cambio de gobierno y desapareció. En España, en este momento, está habiendo un plan bastante interesante de salud mental del año 25-27, donde hay todo un esfuerzo por repensar el tema de la salud mental infantil desde una perspectiva más libre de drogas psiquiátricas. Em, Yo tengo la idea de que es posible pensar en una psiquiatría diferente, en un apoyo a salud mental, en salud mental diferente, que adopte otra perspectiva. Y bueno, y parece un poco extraño, pero yo creo que sería posible que para que eso sea posible, una de las condiciones que me parece que sería interesante, que yo no trabajo en el libro, pero es lo que estoy trabajando en este momento, sería que los apoyos institucionales, apoyos pedagógicos, de servicio social, etcétera, etcétera, se le pudieran dar a los chicos independientemente del diagnóstico. Porque lo que estamos observando es que hay un pedido, una búsqueda por los diagnósticos para ganar derechos. Entonces, los derechos vienen atrás del diagnóstico y atrás de la medicación. Entonces, un chico tiene dificultades de aprendizaje o está tristón o no se vincula bien con los amigos, bueno, va a tener un diagnóstico de depresión, va a tener un diagnóstico de ansiedad o de déficit de atención y ahí va a recibir algunas posibilidades, un profesor de apoyo que lo va a acompañar, va a tener a un asistente social que le va a preguntar cómo andan las cosas en su casa, en fin. Va a tener un apoyo terapéutico en realidad, que va a ser lo más importante, que es que va a tener un diagnóstico y va a tener una terapéutica. Y ahí bueno, cada vez son más los chicos en una sala de clase de 20 chicos, 5 o 6 ya tienen algún diagnóstico. Y en la universidad los chicos están buscando los diagnósticos. Aquí hay no sé cómo es en Chile, pero aquí para entrar en la universidad hay que hacer un examen de ingreso muy complejo, que se llama vestibular, que es terrible. Es la pesadilla de todos los chicos. Entonces los chicos están empezando a buscar, bueno, hace mucho ya, diagnósticos para tener algunas facilidades para poder hacer en una sala más tranquilo su examen vestibular, con más tiempo, etcétera. En una reunión que tuvimos con chicos, nuestros alumnos aquí de la universidad, nos pidieron la sala rosa. Y yo digo, bueno, ¿qué es esto de la sala rosa? Que es una sala totalmente acolchada porque cuando ellos, que son estudiantes universitarios, sienten que hay mucho barullo, por ejemplo, los que tienen el diagnóstico de TEA, necesitan un espacio acolchado y silencioso para calmarse. Entonces estaban pidiendo esta salita.
son cuestiones menores, pero parece como que solamente se puede tener algún espacio de cuidado y de derechos a partir del diagnóstico. Entonces, es una cosa que puede parecer medio delirante, pero una cuestión que yo creo que sería interesante es comenzar a pensar los derechos a partir de la perspectiva que propone la OMS, que propone la ONU, que es esta perspectiva centrada en la persona. O sea, ese chico, ¿qué le está pasando a ese nene en este momento? ¿Por qué que él cambió de actitud? ¿Por qué que él se comporta de otra manera? Porque los diagnósticos producen subjetividades, ¿no? Subjetividades adecuadas a ese diagnóstico. Em, y quizás sea un delirio, pero quizás esa forma de poder pensar en ayudas sociales, que claro que los chicos están sufriendo, están solitos, se sienten mal, están sufriendo porque están aislados, porque, en fin, ven constantemente violencia en los dispositivos electrónicos. em, Ayudarlos de otras maneras, ayudarlos no da, creo que no es una ayuda darle un diagnóstico de depresión a un chico de 7 años, 2 años inclusive aquí. Hay chicos de 2, 3 años que tienen diagnóstico de depresión y toman inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Chicos que tienen un diagnóstico de TEA que es bastante ambiguo, o que tienen eso que se llama trastorno de oposición desafiante tomando antipsicóticos. ¿Por qué? Porque se comportan mal, digamos, no se llevan bien con los compañeros. Entonces, lo que antes se podía administrar de otro modo, ahora parece que no, que precisamos ese mediador universal que existe hoy, que es el diagnóstico, en esto que Birkman llama de cultura del diagnóstico, ¿no? Entonces, me parece que ese sería un buen paso, pensar en otro tipo de abordajes terapéuticas más inclusivas, más atenta a las necesidades de los chicos. Bueno, por ejemplo, aquí en el caso de Brasil, muy concretamente, los problemas de misoginia son terribles. Abuso sexual a las niñas, sí, cyberbullying, bullying a los chicos racializados. Bueno, cuestiones clásicas, cuestiones de raza, cuestiones de clase social, cuestión de género, bueno, pueden ser abordadas desde otras perspectivas. Tenemos instrumentos para analizar y cambiar los determinantes sociales que producen sufrimiento en estos chicos. Eh, Ahora salió un estudio de la IBGE, que es el Instituto de Estadísticas y Censo de Brasil, que uno lo lee y te dan ganas de largarte a llorar, porque los chicos es sobre estudiantes, sobre estudiantes. Los chicos se sienten solitos, no se sienten respetados, no tienen con quién hablar, nadie los escucha, en la familia los padres están mirando el celular y tampoco no los miran a la cara. El bullying es una cosa impresionante, sobre todo a las chicas. Entonces, bueno, son fenómenos sociales que se pueden cambiar y que también producirían cambios muy importantes en ese concepto tan amplio que es el concepto de salud mental. Ahora, claro, si lo reducimos a un problema neuroquímico, bueno, no hay otra que una medicación. Pero yo creo que hay muchas alternativas. Claro que, digamos, eso va un, contra un establishment que gana mucho dinero, ¿no es cierto?, con todo esto. Pero por otro lado, también creo que se está viendo que hay un límite. ¿Cuántos chicos más vamos a diagnosticar? ¿Cuántos adolescentes, cuántas personas van a llegar a pedir licencia en el trabajo por que tienen diagnósticos psiquiátricos? En fin, es un problema, se está transformando en un problema social y quizás se pueda pensar desde otras perspectivas. Ahora, la pregunta que me haces sobre por qué la psiquiatría crítica no tiene impacto, em, yo creo que es por desconocimiento, porque en realidad todas las pautas de la psiquiatría crítica son muy claras, son muy objetivas, son muy probables, así son
posibles de ser hechas. No hay nada muy extraño. Es más criticar los límites de la psiquiatría existente y mostrar que hay otras alternativas posibles. Y bueno, y también yo les recomiendo este libro, hablando de, vos decías de psiquiatría infanto-juvenil, no sé si lo conocen a este libro de Sami Timimi, Opa, es así, que se llama ¿Qué es ser normal? Searching for Normal. Ese texto es interesante porque Timimi hace ese trabajo de que vos, Luigi, decís. Es un psiquiatra que comienza en los años 90, infantil. Él trabaja con psiquiatría infantil desde los años 90. Entonces hace una comparación muy interesante de cómo eran las prácticas en los años 90 y cómo son en Inglaterra, ¿no? Y cómo son ahora. Y muestra que era posible, perfectamente posible, lidiar con los sufrimientos de los chicos en contextos más amplios, más acogedores, más interdisciplinares. Bueno, es un poco el objetivo del libro. Perfecto. Me gustó mucho que algo que utilizaste sobre como que la salud mental podría, yo creo, me lo imagino así, que la salud mental podría también ayudar a limitar, ¿no? Este discurso hegemónico centrado en el fármaco, pero debería mantenerse firme también la salud mental junto a otras líneas críticas, ¿no? A veces la salud mental termina siendo cooptada por la psiquiatría biologicista, ¿no? Termina siendo Totalmente. esa es una tesis que tengo, la salud mental como una máscara de la psiquiatría biológica, ¿no? Pero si no olvida sus propios ideales, como centrado en las personas, los determinantes sociales, ¿no? Todo lo que en esa convención ahí en Caracas, ¿no? Eh, justificó, digamos, ¿no? El cambio de modelo hacia el modelo comunitario, se puede quizás ahí encontrar un acotamiento de este modelo, ¿no? Te agradezco la referencia del libro, no la conocía, la voy a empezar a buscar, ¿no? Ese trabajo que nos comentaste. Bueno, por mi Sí, parte, creo que las preguntas que tenía me has ayudado a iluminarlas. Yo quisiera recomendar tu trabajo, no solamente desde el punto de vista de la psiquiatría crítica, también me parece que es un trabajo desde el punto de vista de la historia del punto de vista de la historia de la psiquiatría, del punto de vista de la historia de la salud mental, muy valioso para los que trabajamos en instituciones o la gente que investiga. ¿eh? Eh, Habíamos pensado que podrían haber algunas preguntas en el chat. No sé si alguien, porque habíamos pensado, Penny me había dicho una hora, estamos cerca de las 8. Eh, si hay alguna pregunta, a lo mejor, no sé, ¿vos qué decís, Euge? ¿Hay alguna pregunta en el chat? Déjame ver. Bueno, mientras si es que alguien se anima a dejar una pregunta que podamos leer, subrayar también eso que decía Sandra, ¿no? De que había habido en Inglaterra, al parecer, por un momento, un movimiento eh, que proponía una nueva psiquiatría infantil, ¿no? Pero como que va desapareciendo, ¿no? Como que estos sí, no, movimientos, ya no existe más. ah, Ya no existe más. claro, Fue ¿viste? hasta el Como que año, tienen, si no me engaño, 2015. No me acuerdo muy bien hasta qué año fue. claro, no encuentran fuerza para mantenerse, ¿no? Esos movimientos, Sí, ¿no? exactamente. Y hasta yo creo que eso tiene que ver mucho con las demandas de la gente, ¿no? Porque Mm, esto que sería esta cultura del diagnóstico se ve mucho en que es los propios padres o es la propia mujer la que quiere el diagnóstico, la que va al mm, puesto mm, mm, a buscar, mm, en busca del diagnóstico. Y eso es un complicador porque, bueno, es como mm. que se ha instalado esta idea culturalmente de que, Ujú, bueno, ujú, nosotros las emociones, los miedos, los sentimientos, las dificultades las pensamos en términos de patologías. ujú. Claro, como que ir a un centro de salud y no salir con un diagnóstico y un fármaco sería como no ser atendido. Exacto, exacto. Tiene que estar esas dos cosas como... parece que había ahí, Eugen, en el chat una pregunta, veo acá.
¿Cómo adquirir el libro? Nos Sí, preguntan. ahora lo vamos a mencionar. Dale, dale. Mabel tiene la mano levantada. Ah, Hay una sí, pregunta. a ver. Sí, Mabel Sandra, Sánchez. buenas noches a todos. Hola, Mabel. Desde Argentina, Jujuy, al norte del país. Qué lindo, Jujuy. Felicitaciones, Sandra, por tu libro. Tuve la fortuna de tenerlo ya hace un tiempo. Soroy nos brinda rápidamente las producciones acá. Así que bueno, he podido leerlo. Mi especialidad es en psiquiatría. Soy médico psiquiatra practicante del psicoanálisis ya de hace muchos años, y me parece mm, un libro, digamos, en donde da la posibilidad de ampliar esto que uno desde el psicoanálisis promueve, que es justamente esto de escuchar, poder leer en lo que el otro dice el padecimiento. Y vos sabés que en este momento acá en la Argentina nos enfrenta ahora la coyuntura de que van a modificar, ya creo que en breve, si no lo han presentado ya, la modificación de la ley de salud mental. Vi algo, Una pero no la que leí. sí, estuve leyendo ya las modificaciones que propone y viste el cambio de paradigma que fue a partir del 2010, cuando salió la ley. Y la promulgación, bueno, que fue con todos sus avatares, porque no en todos los lados, no en todas las Sí. provincias se llevaron a cabo. Eh, y otra cuestión que tomas en tu libro, que es también algo sensible que se modificó, que es la cuestión, digamos, de la discapacidad. Eso también fue todo un tema acá en la Argentina, poder sensibilizar y que entiendan qué significaba el cambio de paradigma y la introducción de los apoyos, que ya no era la curatela, sino, digamos, esto de cómo brindar a las personas, digamos, con estas discapacidades, la posibilidad de integrarse. Son cuestiones que todavía no están zanjadas. Por ejemplo, el acceso al trabajo de personas con discapacidades psicosociales no es, digamos que sí, por más que hay una ley que ampara un porcentaje, digamos, de integración. La integración también de niños y adolescentes en las escuelas, ¿sí? Eso también ha sido otro movimiento importante acá, pero que eh, pone de relieve todo esto que vos decís en tu libro, el pedido de docentes, instituciones e incluso padres de la medicalización para aquietar estas reacciones, formas de estar en el aula de los niños que no, es como que se caen de la red de lo que tiene que ser. Son todas cuestiones que me llamaba la atención. Es como que no hubiera fronteras de país en cuanto a las problemáticas que vos planteás. ¿Sí? Es como que No. tanto acá como escucho a los colegas de Chile, vos de tu libro, de lo que estás planteando de Brasil y demás, son cuestiones que nos cruzan, que tenemos, digamos, los mismos enfrentamientos en cuanto, digamos, a no de enfrentarse en peleas, sino de cómo obrar para que justamente se vayan produciendo modificaciones, aunque sea pequeñas, ¿sí? Pequeñas, pero ir, digamos, ahí. Y ahora, con esto que proponen de la modificación de la ley, vuelve la figura del psiquiatra como jefe, como a la cabeza, digamos, de las instituciones. Que No la en he la, leído. sí, después, bueno, si por ahí encuentro en tu libro tu dirección de correo, No, la te paso la envío. aquí, la paso aquí en el Dale, chat. dale. Em,
Te la envío Sí, porque la tengo. me llama mucho la atención esto que decís de que hay una universalidad de estos problemas, ¿no? Porque es muy fácil, es sandracapone@gmail.com. Ah, bien, Te listo. agradezco si me lo puedes enviar, sí, me encantaría saber cómo es esta ley. Y claro, y los problemas que tenemos son todos más o menos los mismos, porque también aquí hay una cuestión de colonialismo muy clara, ¿no? Es un grupo de psiquiatras de la Asociación de Psiquiatría Americana que, bueno, a partir de ese manual unificó las patologías en todo el mundo y todo el mundo entró, todo el mundo en esta lógica. Y las terapéuticas también entran, son las mismas que tomamos aquí, que están en España, que están en Francia. En fin, hubo una unificación, por eso que Mabel dice esto, ¿no? Todos tenemos los mismos problemas. Por eso también quizás sea más fácil también desarticular esta red, así como se aparecen estas desarticulaciones de los Face, no, Instagram y bueno, Meta y todo lo demás con estos juicios. Quién sabe, también se pueden hacer cosas colectivas para contrarrestar, para pensar en una psiquiatría más crítica y diferente, así como Mabel dice, centrada, bueno, en escuchar qué es lo que pasa con esa gente, con estos chicos. Sí, sobre Muchas todo, gracias. por ejemplo, acá se da mucho la cuestión esta de trabajar con los psicólogos, porque en la formación de psicología, incluso con los médicos, también acá que trabajo con varios, es hacer hincapié en la cuestión clínica de cómo ir resolviendo en los tratamientos y no pensar inmediatamente en acudir al psiquiatra para que medique lo que no pueden resolver en la sesión, en la práctica. ¿Sí? Hay Claro, cuestiones, digamos, en que se resuelven, ¿sí? Se claro, resuelven trabajando y sabiendo, digamos, cómo intervenir en la clínica. Me parece que hay un trabajo, digamos, de lo que estamos en esto, en donde poder marcar la diferencia y propiciar en los jóvenes que recién se inician esta posibilidad de que vayan viendo, digamos, que ellos en su práctica lo pueden hacer, no necesariamente todas las veces apelando a la cuestión de la medicación. Y por otro lado, si hay que apelarla, porque algunas veces hay que apelarla, pero hacerlo de una forma que me parece excelente los dos modelos que vos pusiste, lo de centrado en la enfermedad y lo del efecto del medicamento, en donde hacerles ver y cómo ellos tienen que articular con el psiquiatra que estén trabajando, que les toque, digamos, estas cuestiones y en qué tienen, digamos, que tener en cuenta en relación y que no son medicaciones para toda la vida, no exacto, como la insulina. No exacto. tomar, digamos, ese modelo de la insulina para toda la vida. Así que bueno, muchas gracias, Sandra, y te felicito. Gracias, Mabel, te agradezco muchísimo. Eh, bueno, como gracias, Mabel, sí, como estabas diciendo, ¿no? Me parece que ir en el hacer, ¿no? Se producen también los cambios, me parece que eso es importante. Bien, hemos llegado al tiempo que teníamos programado. Eh, Agradecerte enormemente, Sandra, tu presencia y esta conversación. Acá tengo tu libro. Y estaban preguntando en el mismo chat cómo Perfecto. poder conseguirlo, así que los invito a que nos sigan, punto libros, ¿no? Para poder acceder al libro. Así que bueno, les agradezco también, bueno, a todos los participantes que se conectaron, a Felipe de Ponte y Lucy Gómez y los asistentes. Y Sandra, esperamos poder en un futuro cercano poder leer tus nuevos trabajos. Así que eso, te agradezco muchísimo este espacio y tu tiempo. Yo que agradezco, realmente, Eugenia, muchísimas gracias por la organización, muchísimas gracias a Luigi, a Felipe, por los comentarios y a la gente que está aquí, que a esta hora
tarde están escuchando esta discusión. Para mí ha sido un placer enorme. Creo que por ahí me fui un poquito por las ramas y hablé un poquito de otras cosas que no están en el libro, No, pero estuvo bueno, buenísimo, bárbara. No, estuvo les quiero genial. agradecer muchísimo la atención y la Nada, lectura atenta del libro. Se los agradezco muchísimo. muchas A vos, gracias. Sandra. Gracias a ti, Abrazo para Sandra. Aprovecho todos. para Hasta luego. agradecerle de nuevo a Saludos a todos. Eugenio y decirles que lean el prefacio, que está fantástico. Sí, sí, sí. A Emilio, perdón, a Emilio, ay, ¿por qué dije Eugenio? A Emilio Bacheto, que realmente está muy, muy lindo el prefacio, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Un Bien. abrazo. Chao, Chao, Sandra. hasta Chao, Chao luego. a hasta todos. Que luego. estén muy bien. Chao, Chao, buenas chao. noches. Gracias a todos.